Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo aquí en Creando Mercados Inmobiliarios y hoy tenemos el gusto de conversar con el arquitecto Steve Bielman. Bienvenido, arquitecto, qué gusto tenerlo acá por primera vez y será la primera de muchas. Así que gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Mari. La verdad que agradecido. Es lo maravilloso de tu programa. Te felicito, la verdad. Y pues lo importante de este tipo de información para muchos. La labor que tú estás haciendo me parece fabulosa. Te invito a que sigas así. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que somos un complemento en un rubro tan maravilloso que es el sector inmobiliario y es uno de los sectores más bondadosos para la economía de cualquier país. En el caso de nosotros que comercializamos, damos a conocer las tendencias y desarrollos de nuevos proyectos y ustedes que son los creadores de los proyectos y empezando por el tema tramitología, que es el primer paso para llegar a un proyecto, diseñarlo, de verdad que es una labor bien importante. Es mágico, creo yo, visualizar un espacio, cómo crearlo, cómo llevarlo finalmente a esa realidad, pensando en el usuario final. Así que yo creo, bienvenido y coméntenos cómo van esos desarrollos, qué pasa en San Miguel, que creo yo que es el sector donde está creciendo bastante, tanto creo yo, no solamente en la parte vivienda, sino también en la parte comercial, ¿verdad? Sí, hoy por hoy, lo que es el oriente del país en general, o sea, Ujú, San Miguel, tal vez se ve más por el tema de construcción, el tema habitacional, ujú, pero igual hay otros desarrollos en las otras zonas de oriente, ujú, Usulután, La Unión. ujú. En Usulután ha llegado ahorita un centro comercial bastante grande, o sea, nada que envidiarle a los centros comerciales de la parte del centro y occidente. Eso ha generado una gran expectativa en el desarrollo hoy por hoy, incluso potencializando el precio ahora del entorno de ese centro comercial, ¿verdad? Y así, por ejemplo, La Unión, Santa Rosa, que es un municipio con mucho potencial, ¿verdad? Gotera. Y creo que mucho tiene que ver ahora con, tal vez un poco con el tema de seguridad que el país está viviendo, ¿verdad? Eso ha permitido que muchos hermanos lejanos sientan el deseo de poder invertir aquí en el país nuevamente, ¿verdad? Y quiera ser uno oriente a ser uno de los, digamos, de las áreas del país, el sector del país que por años fue más golpeado por el tema de la guerra, pues tiene mucho más gente viviendo afuera, en el exterior, mucho más hermanos lejanos, y Y más por eso, remesas. y más remesa, exactamente. Por lo tanto, ahora se ve un poco más el crecimiento, ¿verdad? En la parte de Oriente. Yo creo que por fin los empresarios, desarrolladores están viendo la importancia de descentralizar nuestra ciudad, San Salvador, y llevar desarrollos a departamentos tan importantes. Usulután, que lleva un mega centro comercial apostándole llevar economía, oportunidades de trabajo. Entonces la gente, ¿para qué va a venir a generar más tráfico a San Salvador cuando va a encontrar todo, abastecer todas sus necesidades en ese departamento? Y así mismo creo es San Miguel. San Miguel, si nos acordamos, desde antes de la dolarización, en San Miguel se manejaba ya, circulaba muchísimo dólar por el tema justamente de remesa, por la cantidad de hermanos salvadoreños radicados en Estados Unidos. Y ahora, como usted bien lo dice, tenemos el tema la seguridad. Eso genera confianza de invertir, de poner negocios y yo siempre he cuestionado un tema. Todos nuestros hermanos salvadoreños se van a Estados Unidos y la mayoría piensa que va y encuentra palos de dólares y corta y manda a El Salvador. La vida de los salvadoreños que van a trabajar a Estados Unidos, aún siendo profesionales, van a hacer trabajos sumamente básicos, sacrificándose de muchísimas maneras, tal vez inclemencias bueno, uno, el idioma, dos, el clima y el no estar con su familia y de ribete mandan tanta remesa, pero esa remesa no es invertida. No están dejando una huella de aquello importante que están dejando toda una vida fuera de su familia. Pero es la mala asesoría, creo yo, la mala visión que quizás como salvadoreños tenemos y nos dedicamos más al tema de consumo lejos de invertir en un lote, en una casita, en un negocio que genere y multiplique el esfuerzo de otros salvadoreños. Y la verdad que sí, tú dijiste algo bien importante. El tema es que mandaban sus remesas, pero anteriormente no había una educación en el tema de Ujú, inversión. ujú, O sea, la gente tenía un poco de temor de comprar algo porque la plusvalía no subía. exacto. Entonces, su dinero se veía afectado. De Claro. hecho, se pasó y esto lo vivimos todo el tiempo durante muchos años Ujú, en que se compraba ujú, y ni siquiera lograban obtener incluso la legalización de su propiedad. ujú. Eso, quieras o no, pues desmotivó.
una gran manera en que se siguiera invirtiendo. Claro. Poco a poco las leyes, digamos así, las situaciones han ido cambiando, han ido mejorando, garantizando un poco más la seguridad jurídica de la inversión. Claro. Y eso va a potencializar el desarrollo. Vamos a obligar al profesional a que se especialice en el desarrollo, porque si bien es cierto, lo que es la compra y venta es un rubro muy importante como desarrolladores, pero esto no es una fracción del desarrollo. Es una parte importante dentro de la cadena de un proyecto, pero la visión previa de poder potencializar la tierra y generarle más valor está desde previo de empezar al valor de la venta. Ahorita en Oriente ha llegado más inversión, por ejemplo, ya está un Prisma en San Miguel, y lo que tú dices va a ser verdad, o sea, ya la gente no va a tener necesidad de venir hasta San Salvador a comprar productos de primera necesidad que se conseguían un poco más económicos, generando menos tráfico acá, pero obligando a que otras empresas de San Salvador empiecen a visualizarse en Oriente. Claro. Va a pasar, o sea, vamos a llegar a eso, vamos a llegar a que empresas que están bien posicionadas hoy por hoy acá, van a empezar a ver a Oriente como un potencial de inversión. Y lo es. Y de esa manera se descentraliza toda la economía radicada aquí en San Salvador. Entonces, hoy las promesas que tenemos también como Plan País, que de repente llegan otros proyectos de infraestructura que van a generar todavía más expectativas, también eso ayuda a que muchos empresarios no le pierdan la vista a Oriente. O sea, allá tenemos una ventaja, lastimosamente aquí en San Salvador un poco menos, el agua. O sea, no tenemos suficiente agua todavía para poder, o sea, no es un material que se pueda botar, ¿verdad? Tampoco, pero es un producto que tenemos todavía en abundancia. Que aquí no está tan regulado como acá. Exactamente, entonces eso hace que todavía sea más atractivo, el tema de las factibilidades es un poco más fácil. Yo como tramitador de permisos, dentro de mi gama están los permisos ambientales. Uno de los problemas más grandes ahora para el tema de las factibilidades es el agua, ¿verdad? Cosa que en Oriente, a pesar de que tenemos abundancia, está bien regulado. Pero aquí en El Salvador es más complicado. Sí, pues obviamente es el mismo crecimiento y hasta cierta manera desordenado de nuestro país. Pero bueno, ¿qué me puede contar cuántos proyectos han surgido ahora en el 2023? Que yo creo que todos pensamos que a raíz de la pandemia el crecimiento inmobiliario se iba a ver muy estancado. Sí. Y obviamente esto sí se visualizaba también por el crecimiento de la materia prima, el incremento del valor de la materia prima que no teníamos y los valores de las propiedades subieron y todo eso. Pero sin embargo hemos vivido un fenómeno en el tema habitacional que ha crecido la demanda. Yo creo que, y lo hablaba ayer con una persona y le decía, yo creo que muchas personas que vivían alquilando por mucho tiempo, a raíz de la pandemia dijeron, no, bueno, yo creo que debemos de tomar riesgo y comprar una vivienda y disfrutarla. Y al final aquí nos enseñaron que no tenemos el control de nada, ¿verdad? Mañana solo necesitamos estar vivos para morir, y punto. Entonces, visualizar la vida de una manera diferente. ¿Cuántos proyectos han generado en los últimos 2 años, digamos, en San Miguel? ¿Y hacia dónde cree usted que vamos? Bueno, evidentemente hoy por hoy hablar del tema de la pandemia todavía es un tema bastante amplio, ¿verdad? Porque sí, yo como desarrollador en su momento tuve muchos temores de cómo se iba a comportar el mercado después de la pandemia. Y sí surgió el fenómeno posterior de que la inversión se pagaba mejor, o sea, las propiedades aumentaron de plusvalía, valía más, había más movimiento en el mercado, generando más compra. Eso a raíz de varias situaciones, ¿verdad? No solamente la gente quería comprar porque tenía sus ahorros y pues decía mejor compro que gane valor, sino que también hubo más remesa. O sea, eso ayudó mucho a que hubiera más movimiento. La cadena de suministro que se cortó en su momento y obligó a que el precio se incrementara de algunos productos, haciendo que las propiedades fueran más caras. Tal vez la falta de regulación en el tema de eso ha evitado que el precio baje, porque el material ya bajó, pero la casa no. Exacto. Entonces, se complica porque yo he visto, por ejemplo, yo que me dedico al desarrollo, te puedo decir, fácilmente la competencia del desarrollo ya no existe, o sea, no es como tal. Hoy la competencia está en el comprador. O sea, hoy el comprador convierte el bien raíz en una subasta. ¿Quién paga más? Exacto. Entonces, y nunca habíamos visto eso últimamente. No se había vivido. Sí. Entonces, puede parecer incluso una competencia injusta, pues porque al final competimos los locales con la inversión del hermano lejano, ¿verdad? Que de repente, pues el dinero allá es un poco más barato. Exacto. ¿Verdad? Entonces acá cuesta un poco más el tema de
de la compra, ¿verdad? Porque el dinero para acá es, pues, los salarios no dan para poder comprar a los precios a los que hemos llegado. No, y eso se vuelve dañino, porque volvemos precios especulativos, Sí. que no es lo real de nuestro mercado. Entonces, Ahora, más bien estamos en un mercado libre, o sea, lastimosamente para algunos puede ser malo, pero para otros, pues, igual está. encuentra su oportunidad. Sí, exactamente, costo-beneficio. Y algo que lo dijiste al inicio, lo que es el tema de la construcción, el tema del desarrollo, es lo que realmente mueve la economía. Porque evidentemente si la persona vende un poco más caro ahora, pero ese dinero se mueve aquí, se contrata más gente, se compra materiales, por ende las ferreterías tienen más demanda de empleados, se necesitan más personal, incluso la gente que vende comida gana más. O sea, la economía circular es tan necesaria y el bien raíz lo demuestra, ¿verdad? Día a día. No, es que el desarrollo inmobiliario causa un efecto cascada, porque hay una gran diversidad de beneficiados en todo un desarrollo inmobiliario, desde el que diseña, el que invierte, el que vende, el que nos ayuda, por ejemplo, el auxiliar, el albañil. O sea, hay una cantidad de personas que les permitimos, cuando se hace un desarrollo, mantener un flujo económico dentro de sus hogares. Y qué bueno, yo creo que por eso a veces cuando me entero que hay tanto obstáculo para la aprobación de un desarrollo, me parece injusto. Claro, tomando en cuenta que no es que se van a aprobar proyectos antojizos, ¿verdad? Sin respetar todo aquello que implica cuidar nuestro medio ambiente, cuidar todo nuestro entorno, también esa responsabilidad social que cada uno de nosotros como salvadoreños tenemos, porque no se trata de construir un montón de metros de construcción y luego no vamos a afectar nuestros mantos acuíferos, nuestra fauna, sino que todo tiene que estar diseñado bajo un master plan en beneficio para todos. Ahora, con el tema de cuántos desarrollos hay en Oriente, un número específico se me hace un poco difícil, más sin embargo te puedo decir con plena seguridad que todavía es muy poco para la demanda. Okay. O sea, tenemos un déficit habitacional que está por arriba del 90% hoy por hoy. O sea, sí, se hizo una encuesta el año pasado, todavía después de pandemia, que estábamos abajo, o sea, tenemos aproximadamente 1 millón de casas en déficit. Y nosotros estamos produciendo aproximadamente de 100,000 a 150,000 por año. O sea, estamos muy por abajo Y de ese porcentaje que todavía no tiene su casa, ¿qué porcentaje es su poder adquisitivo? O sea, ¿qué tiene posibilidades de adquirirla o solo mantiene una necesidad con una limitación económica? ¿Cómo se vio reflejado ese estudio? Por ejemplo, un problema que se está dando dentro de ese estudio está que ya no existe la construcción de interés social. Ah, sí. O sea, hace tiempo ya. Ya no hay. Entonces, lastimosamente, las personas que tal vez viven con el salario mínimo, se les hace muy difícil a veces adquirir una vivienda con su salario, ¿verdad? De repente cuentan con la ayuda de algún hermano lejano y eso les permite, de alguna manera, poder comprar alguna casa, pero interés social no descartado. O sea, no existe. No existe ese apoyo. No hay una regulación. ¿Qué era lo que se manejaba con instituciones de gobierno, verdad? Sí, se hacían alianzas entre el gobierno, de repente era más flexible con el tema del permiso, el tema de los impuestos, había algún incentivo fiscal para que existiera ese tipo de proyectos. Hoy por hoy no lo hemos visto, no hemos tenido. Sí es necesario. Ahora, es necesario, pero volviendo a lo que tú decías ahorita, ¿cómo hacerlo para que tampoco no nos atañe en el medio ambiente? La construcción vertical soluciona muchos de esos problemas. O sea, que en la misma espacio donde yo puedo hacer 300, 400 casas, yo puedo reducir hasta un 40% el área de la huella de tierra, ¿verdad? Y construir para arriba. O sea, tenemos buen suelo. En El Salvador en general tenemos buen suelo. Hoy con el terremoto que pasó, que realmente fue bastante alto, me asusté. Yo estaba en una segunda planta y sí sentí bastante fuerte. Y no ha habido una noticia lamentable ahorita acá en El Salvador. Eso indica de que los controles de construcción se han regulado para bien y han permitido que las nuevas construcciones que estén bajo ciertas normas de construcción sean para beneficio de la población. Claro. Entonces, y que el suelo es estable, entonces nos permite poder optar con esa construcción. Nos reducimos un montón de costos y puede solucionar un problema de compra de vivienda, porque hay otro fenómeno. La mayoría de propiedades que se están vendiendo y los propietarios que están haciendo la inversión no compran una casa o no compran un apartamento, compran 2, 3. O sea, el mismo grupo de empresarios o inversionistas
están quedándose con la mayor cantidad porque ellos ya vieron que el futuro puede ser la plusvalía que va a ganar y el alquiler de esos bienes. Sí, y hay un detalle importante que siempre lo he manejado a través de nuestro podcast, y es que el que invierte en bienes raíces, primero tiene un patrimonio, segundo tiene una rentabilidad. Entonces ya cualquiera se puede retirar con un patrimonio seguro y con una rentabilidad. Ya ese patrimonio trabaja para el que hizo la inversión inicial. Sí. Entonces, yo creo la manera más segura de invertir, de tener ese recurso importantísimo como familia, creo yo. Sí. Por ejemplo, otra idea fabulosa para el tema de los que tal vez no pueden comprar ahorita por hoy una casa ya hecha es la preventa. O sea, comprar en planos. Uh-huh. O sea, a veces siempre es bueno, evidentemente, estudiar primero el desarrollador, uh-huh, saber que tenga experiencia, exacto, que termina los proyectos, exacto, que no los deja a medias, que no se gasta el dinero, que no desvía los fondos, exacto, en otro. Y una empresa seria. Que sea una empresa formal, ¿verdad? Uh-huh. Pero en la preventa, ellos pueden comprar con un 20% más barato. Es correcto. Entonces, de repente, si no me da para comprarla de contado porque no lo tengo, pues puedo comprar 1 o 2 años antes de que se termine el desarrollo y ir haciendo pagos a capital, exacto, mientras me la entregan. O sea, lo que nos hace falta en algunos casos es educación. Y sí lo conversábamos fuera de cámara, recuerdo, y es cómo informarle, cómo educar a nuestra población la manera más correcta de que haya ese recurso a futuro, pero es sabiendo tener una inversión segura. Por ejemplo, yo he tenido en los 32 años que tiene la compañía, gente que me dice, yo no hago ningún trato con bancos porque mire, los bancos nos quitan el bien que compramos. No es así, no es así. Eso pasa cuando obviamente alguien cae en una situación económica delicada, pero siempre hay maneras. Nosotros aquí en la empresa ayudamos a aquellas personas que de repente han caído en una situación de falta de pago. Ok, vendamos el bien, usted le paga la deuda al banco y se queda con una cantidad para volver a empezar. Lo que hace falta es información y eso lo vamos a empezar a compartir nosotros a través de nuestro podcast. Sí. Información para todo el que quiere invertir y de esa manera hay más conocimiento, más seguridad, no por lo que el abuelito o el papá le dijo en un determinado momento, eso así es, ¿no? Y también vamos cambiando constantemente las condiciones, las leyes, y todo nos beneficia, todos tenemos derechos. Entonces no es así como que no debo hacerlo porque me va a pasar esto negativo. A los bancos no hay que tenerles miedo, los bancos son aliados. Son nuestros socios. Los socios estratégicos. Son nuestros socios. Igual por la falta a veces de experiencia y conocimientos, pero toda aquella persona que nos está escuchando, que hoy por hoy tenga algún problema con su bien o con el banco, o sea, hay salidas, hay estrategias, asesórense con expertos como tú, o sea, que saben del tema, que pueden darle una solución, y créanme lo que de ese tipo de malas noticias han salido empresarios después, porque se educan financieramente. Exacto. O sea, ven ese problema como una catástrofe, pero realmente a veces es una necesidad. Exacto. O sea, tenemos que llegar a eso, o sea, tenemos que tener esa crisis para darnos cuenta de que estamos mal, pero que tenemos que mejorar y que podemos mejorar. Por supuesto. No es bueno en algunos casos que pasa que se van y le preguntan a otro que está en igual situaciones, así, pues, porque evidentemente lo que te va a asesorar es, pues mira, andate, ¿verdad? Exacto. Y deja ese problema. Entonces es de buscar a gente experta en la materia, gente que sabe, ¿verdad? Que cómo solucionar un problema, porque al final un problema es una decisión no tomada a tiempo. Exactamente. Entonces si se prevé, si se sabe que está mal, pues uno, antes, el banco no le interesa quedarse con la propiedad. No, de ninguna manera. Para ellos no es un negocio la propiedad. Para ellos es que les pague lo acordado, más nada. Entonces, si uno tiene a una persona que sepa de cómo plantearlo, uno puede solucionar ese problema. Yo lo viví, o sea, creo que la mayoría de empresarios que han tenido que hacerse a ellos mismos han tenido que pasar por situaciones que no son de nuestro grado, pero yo no conozco a nadie que haya logrado tener un poquito de capital o un poquito de inversión que no le haya pasado algo malo en su proceso. Y ahí aprendieron, y ahí aprendimos, y ahí crecimos. O sea, son las experiencias que nos marcan y aprendemos. Claro, los que queremos aprender, ¿verdad? En su momento, cuando yo pasé por la situación, yo me asesoré porque no sabía. O sea, yo estaba, como todos empezamos en pañales, ¿verdad? Yo me llegué, me acerqué con un experto y me asesoró de la mejor manera, encontrar una solución, y lo primero que nada me dio paz mental. Porque yo no dormía, yo pasaba preocupado, pero él me dijo, no se preocupe.
O sea, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. En una charla de media hora yo iba relajado, yo sentí que volví a tener vida y me dio una expectativa un poco más amplia. Y gracias a esa asesoría de un experto, porque ahí es donde está la importancia de llegar donde un experto, hoy por hoy puedo decirte de que me siento económicamente un poco mejor de lo que yo estaba hace 10 años, donde mi situación no era tan privilegiada, o sea, tenía unas situaciones por falta de conocimiento, pues, porque uno se mete a veces a situaciones mintiendo. O sea, uno se mete a problemas con el banco cuando miente. Cuando yo le digo, yo te puedo pagar, sí, yo pago. Y no tenemos el flujo para pagar, y entonces el banco al final es nuestro socio, y si yo le miento, me va a pasar la consecuencia, ¿va? Claro. No tengan miedo, o sea, a tu público, pues, les digo, o sea, si están pasando por una situación económica ahorita precaria o tienen un problema, pues que se asesoren, que busquen al experto que sepa de la materia y que le saquen un beneficio que le pueda ayudar a solventar ese problema en corto plazo, y que en el largo plazo pues se encuentre recordando esa mala experiencia. Sí, y ayer yo lo comentaba con un cliente, a veces la primera forma de abocarnos a buscar una solución es un abogado. El abogado, claro, conoce todo el tema jurídico y le va a decir, mira, manejemos esto y de esta manera, buscando una salida jurídica. Pero, sin embargo, nosotros buscamos una salida financiera, que es la diferencia. Entonces, yo diría, primero es un experto en el área inmobiliaria, y nosotros mismos aquí los acompañamos con la parte jurídica y ahí resolvemos todo. La verdad que la mayoría de errores que se dan es por ignorancia, es por falta de información, cómo manejarla. Y eso nos lleva obviamente a perder, ¿verdad? Y lo que queremos a raíz de empresas como nosotros, que brindamos asesoría, que ya no sucedan ese tipo de cosas. Te voy a contar un caso que me pasó, ¿verdad? Cuando yo tuve ese problema, y yo creo que esto es importante de repente, porque nadie aprende con experiencias de otro, ¿va? Todos aprendemos con nuestra propia experiencia, y te lo puedo decir. ¿Qué me pasó? Yo tuve en algún momento de mi desesperación, tuve la idea de irme, ¿va? Dije, yo no puedo pagar esta deuda, y yo tengo cómo pagarla. Yo me voy y empiezo de cero. Dije en mi mente, ¿va? Y empiezo de cero en otro lado. Entonces, vine, me asesoré con un experto y me explicó cómo tenía que hacerlo. Y después de eso, o sea, ese fue un proyecto inmobiliario que yo tenía, fue el primero que yo hice. Y después de esa asesoría, hoy tengo 25. Entonces digo yo, si yo no hubiese hecho esa inversión, porque al final son expertos, han estudiado, ustedes están preparados, tienen un equipo, tienen personal. No solamente eres tú, atrás de ti hay un equipo de trabajo enorme, abogados, financieros, contadores, etcétera. Tienen el derecho de ganar por eso, ¿verdad? Exacto. Pero no es nada comparado con la información con la que uno sepa. Sí. O sea, no le tengan miedo a esa inversión, al contrario, asesórense y créanme lo que no se van a arrepentir de lo que les estoy diciendo, porque si yo me hubiese ido, si yo en ese momento hubiese decidido dejar esto, ir, probablemente estuviese en una situación, no podría decir la ciencia cierta, pero casi que estoy seguro de que no fue la oportunidad que han logrado aquí en el país. Y El Salvador, te lo digo, yo nunca he salido a Estados Unidos, o sea, yo conozco otros países del sur, no hablo inglés y por lo tanto acá no mucho me gusta. El Salvador es el mejor país para invertir. O sea, este país es maravilloso en todo su esplendor. Sí. Tenemos la mejor vida silvestre, la mejor... O sea, es una maravilla este país. Tenemos tantas oportunidades, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos todo y lo podemos recorrer en tan poco tiempo. Bien lo dice un cantante de Oriente, ¿va? Se recorre en un día. Exacto. Y es maravilloso. Yo amo mi país y siempre le aposté a crecer en mi país y soy feliz, a pesar que hemos vivido tantas situaciones que ha sido de repente quizás preocupante, pero sin embargo hoy por hoy tenemos condiciones que nos favorecen. Al final la empresa privada lo que necesita es trabajar. Sí. Entonces, y si tenemos las condiciones de seguridad y jurídicas, eso es lo único que necesitamos y seguir adelante. Sí. Así que gracias por todos los consejos, porque al final todos los que nos escuchan, que nos ven, les sirve, estoy segura de eso. ¿Y hacia dónde cree que va todo el desarrollo de San Miguel, de la parte de Oriente, en lo que falta del 2023 y pronto estamos a la puerta de un 2024? ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, nos tiene un 2024 con mucha inversión en Oriente. O sea, yo me refiero a Oriente, Usulután, Morazán, La Unión y San Miguel, ¿verdad? Todo eso, sí. Pero sí, pronostico un 2024 muy próspero. O sea, el país va en punta de desarrollo.
contamos con mucha inversión extranjera. Exacto. O sea, no solamente el hermano lejano, hay empresarios de otros países que ya ven a El Salvador, suramericanos, sí. que ya ven a El Salvador como una fuente de desarrollo bastante grande. Es un país que nosotros mismos, como salvadoreños, no estamos potencializando, no lo hemos visto el crecimiento como debería de ser. Otros hermanos lejanos lo ven. O sea, otros países un poco más desarrollados que ven a El Salvador como un lienzo en blanco para poder hacer maravillas. Entonces, hoy que nosotros estamos acá, muchos desarrolladores locales, mucho empresario local, tiene que ver ese potencial como lo ven otros. Y tienen que invertir. Exacto. Ahora, el 2023, lo que falta del 2023 en estos últimos casi 5 meses, ¿verdad? Porque ya después de julio el año ya es como que ya en noviembre ya estamos hablando de viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Estamos por terminar. Pronostico muchos éxitos porque han venido unos cambios recientemente. Ya en uno de estos días van a salir noticias de unas reformas que han habido en el tema de las leyes que van a garantizar, va a servirle de mucho para el inversionista. O sea, va a garantizar que el inversionista no tenga miedo de su inversión. Exacto. ¿Verdad? Y le va a ayudar mucho incluso digamos, yo le digo, o sea, al de a pie que es a quien más hay que ayudar. El consumidor final, o sea, que está olvidado, o sea, está olvidado, pero que esa persona también tiene sueños y que de alguna manera hay que ayudarle también a que los haga realidad. Ajá. O sea, yo siento que el empresario que es exitoso es aquel que quiere hacer realidad el sueño de alguien más, no el de uno. Exacto. Porque cuando uno piensa en uno no funciona. Tiene que pensar en el sueño de las otras personas. Hay que enfocarnos en ellos. Somos realizadores de sueños. Exacto. Conociendo sus necesidades. Exacto. Y cuando hablamos de nuestro país, El Salvador, geográficamente, estamos en una posición con un privilegio exitoso que otros no lo tienen. Tenemos excelentes carreteras, tenemos un aeropuerto que no tiene que envidiarle nada a nadie. Las condiciones de conexiones son espectaculares. Hoy por hoy tenemos condiciones de seguridad excelentes. Sí. Entonces yo creo que tenemos una moneda estable que no nos afecta en el tema de inversión por la fluctuación monetaria. Entonces yo creo que todo está dado para que invirtamos, que creamos en este país. Y nosotros como salvadoreños ser esos voceros para la gente que no conoce todos los beneficios de hacer inversiones en nuestro país. Y agregándole un poquito más, también el tema de los permisos. Las instituciones hoy por hoy están más eficientes. O sea, hoy por hoy, que yo que me dedico a eso, antes, hablando de muchos años atrás, un trámite fácil se iba 2 años, 3 años. O sea, hasta para el inversionista era muy complicado querer invertir porque en 2 años te cambia la idea, ya no es la misma. No, y lo que representa tener el dinero esperando hacer la inversión. ¿Por qué no? Ajá. O sea, los sistemas están mejorando cada vez más, son más eficientes. A pesar de que, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es uno de los más complejos en el tema de tramitación porque tiene que ver con leyes nacionales e internacionales. Claro. Es de las instituciones más eficientes que existen. O sea, la verdad que al final siento que eso también ayuda a que el inversionista también se sienta motivado a querer invertir. He visto casos de otros países en donde un trámite se demora tanto tiempo que ya la inversión ya no es agradable, ¿verdad? Claro. Entonces aquí no, se ve eso. El tema de seguridad le sirve porque hay zonas en donde había potencial, pero que la gente tenía miedo de entrar. Claro. O sea, no quería comprar, no quería invertir. De hecho, después de todo esto que estaba pasando, el precio de la propiedad aumentó precisamente por eso. Exacto. Porque habían casas que la gente prefería regalarla porque no podía entrar. Pues sí. Estaban usurpadas, de hecho. Ahora, ya no. O sea, ahora ya se siente un ambiente más seguro. Las casas han aumentado de valor. Sí. ¿Verdad? Sí, bastante, sí. considerable. Y a pesar de eso, la gente sigue invirtiendo. Sí. Entonces, estamos en el mejor lugar. La mejor manera de invertir a veces es aprovechando las experiencias que ha tenido otras personas, como en el caso tuyo, que ya ha pasado por todo esto. O sea, tú ves 32 años de experiencia, te veo tan joven que no creo, pero 32 años de experiencia y no son de balde. O sea, al final, toda esa experiencia que tú tienes le ahorra un gran dolor de cabeza a aquel que quiere emprender o que quiere empezar. De hecho, yo que me dedico a esto, que no tengo tal vez toda tu experiencia y te admiro y te felicito, he aprendido mucho de ti. O sea, en las charlas que hemos tenido, a mí me llena y yo a veces quisiera quedarme callado solo escucharte porque siento que gano más, ¿verdad? Entonces yo siento que eso valdría la pena, definitivamente. O sea, eso es lo importante de que la gente pues se asesore, que se acerque,
que busque, o sea, una manera de cómo poder cometer los menos errores posibles. Más sin embargo, tiene que estar consciente cualquier desarrollador que se quiere meter a esto, que la mejor manera de aprender es que cometa también sus par de errores, ¿verdad? Pues es parte de la Es experiencia. parte de la experiencia. Yo creo que nadie puede, si el que se levanta con la idea de caminar en ese camino, alguna piedra va a encontrar. Exacto. Y es parte del aprendizaje. Exacto. Ah. Así que yo realmente le invito a todo el que te está escuchando, ¿verdad? El que te escucha ahorita en vivo y el que te va a escuchar más adelante, pues, porque me imagino que esto sigue grabándose, que se asesoren, que te busquen, que por muy pequeño que sea el problema, tú se lo puedes solucionar. Que no esperen a que sea un problema más grande, ¿verdad? O sea, que te busquen desde ahorita, pues. Exacto. Si de repente mucha gente dice, no, hasta que tenga dinero voy a buscar a alguien para que me... No. Es que la mejor manera de hacer dinero es sin dinero, ¿verdad? Exactamente. Si se asesoran bien o no ocupan, a veces con una buena idea. Se trabaja con el dinero de nuestros socios estratégicos, que es la banca, Sí. pero sabiéndolo hacer. Sabiéndolo hacer. Es más, una buena idea, un buen planteamiento, permite que haya tipo de inversión privada. Claro. O sea, y hay mucha gente que quiere invertir, pero no sabe en qué. Y si alguien llega con una buena idea, es capaz de invertir en la idea de otra persona. Claro que sí, ¿verdad? De repente tú conoces mucha gente, la gente te conoce a ti, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, eso le puede ayudar a mucho nuevo empresario, nuevo emprendedor, a que se pueda potencializar su sueño, ¿verdad? Y sobre todo, uno de los consejos que puedo dar es que piensen en realizar el sueño de otro hermano, de otro tercero, no el Claro. propio. El Salvador tiene una linda gente, trabajadora, luchadora. Soñadora. De hecho, hay algo que quería comentarte. ¿Por qué se ve más movimiento en inversión después de la pandemia? Porque resultó que, como muchas empresas cerraron, muchos negocios de comida cerraron, por ejemplo, por ponerte un área, esa persona que trabajaba ahí como cocinero, como empleado, decidió poner en su casa un negocio. Emprender. Y ahora ve que gana más de lo que ganaba siendo empleado. O sea, eso lo permitió, esa crisis. O sea, vea qué bonito, ¿eh? Esta crisis que paralizó el país le dio la oportunidad de emprender, cosa que no lo hubiera hecho si no hubiera pasado. Ahora son empresarios, emprendedores que tienen un mejor ingreso, que son los que ahorita están invirtiendo, porque con el salario que tenían a veces de chef, ellos ya no daban para comprar, pero ahora están comprando. No, y eso es interesante, ha salido tantos nuevos Sí, empresarios. exagerado. Y yo creo que de eso se trata, de no tener miedo, de tomar retos. Yo creo que, no sé, culturalmente, cuando uno empieza a estudiar, como que la meta es, vaya a una universidad y prepárese para ser el empleado de alguien, que ese alguien le dé la oportunidad a uno. Yo creo que uno debe ser su propio líder y crear uno mismo sus propias oportunidades, con sus propios retos, hasta a dónde quiero llegar, cuándo quiero empezar y a dónde quiero llegar. Entonces, yo creo que lastimosamente no hay ese tipo de educación de decir, no solo te prepares una carrera académica para representar a una compañía ajena, sino que también una compañía tuya. Busca e identifica qué quieres hacer, qué te gusta, cómo lo quieres hacer, a dónde quieres llegar. Yo creo que eso es tan importante que de alguna manera, no sé si a través de instituciones gubernamentales o privados, se diera ese tipo de charlas, porque dependiendo cómo uno se va desarrollando en el mercado, tiene la oportunidad de conversar, de compartir con diferentes personas y eso le va generando y va enriqueciendo su vivir, su profesionalismo. Pero aquellos que no, ¿por qué no llegar a ellos y ayudarlos? Pero eso es parte de que creo que es un trabajo conjunto privado y gobierno. Ojalá lo logremos y lo veamos. Ojalá. Yo sé que las cosas van a ir apuntando a eso, porque nosotros nos hemos convertido en el pequeño sueño americano. Exactamente. Entonces, incluso muchos hermanos compatriotas también quieren invertir acá, ¿verdad? O quieren venir a trabajar acá. Ajá. Porque uno de los problemas que tal vez tenemos ahorita es que nos cuesta conseguir mano de obra. Sí. Entonces, porque hay mucho emprendedor. Es que eso pasó, o sea, al haber tanto emprendedor ya no quieren trabajar en el campo, ¿verdad? Claro. Entonces, hay mucho, el sueño americano se ha convertido en chiquito en El Salvador. Exacto. Hay que aprovechar eso, hay que ver las opciones, hay que analizar todo nuestro panorama y pues de alguna manera sacar el mejor provecho de toda la situación en la que estamos ahorita viviendo, que quieras o no, estamos en el mejor momento. Salvador ahorita es un antes y un después. Claro, por supuesto. De verdad, muchas gracias. Ha sido una conversación sumamente importante, así que esperamos
contar con su presencia o una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Cuando Gracias invites, a aquí todos y estamos. seguimos en Creando Mercados Inmobiliarios. Gracias. Okay.